El día de hoy estamos con el psicólogo Patricio Andrade para hacer una entrevista en relación con los trastornos de la personalidad. Eh, don Patricio, cuéntame, ¿qué es para usted un trastorno de la personalidad? Un gusto, Fernanda, saludarte. Nuevamente aquí ayudándote con esta entrevista. Para entender lo que es un trastorno de la personalidad, primero tenemos que saber qué es la personalidad misma. La personalidad, pues, es un conjunto de características. Primero es un concepto psicológico, ¿sí? Que nos ayuda a entender y nos da la identidad como personas, ¿sí? Eso es lo que es la personalidad. ¿A qué se refiere? O sea, ¿a qué le llamamos personalidad? Es todas esas características psicológicas que nos hace particulares, es decir, que nos da identidad como individuos, ¿sí? Se dice que es la suma entre lo biológico y lo social, ¿sí? Entre lo que nos viene dado a través de la genética y más lo que construimos, se va construyendo en el ambiente, en lo social, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos caracteriza todas las personas que tenemos una personalidad que es única. Pero bueno, obviamente hay ciertas características, ciertos rasgos que de acuerdo a la cultura se la considera a una personalidad que está enmarcada dentro de lo, entre comillas, normal, ¿sí? Que nos dice la cultura que es así es. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, es justamente esas características de la persona que se vuelven de algún modo permanentes, pero que le crean un conflicto a nivel de la familia, a nivel de la sociedad. Es decir, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando ya de un trastorno de la personalidad. Ya. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste un trastorno anancástico de la personalidad? Anacásico, que ese es un término que se lo utiliza para referirse a ciertos rasgos o características que tienen algunas personas como que están obsesionadas por lo minucioso, por la perfección de las cosas, ¿sí? Entonces se cae dentro de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Más bien se podría decirte que es un sinónimo del trastorno obsesivo compulsivo. Sí, entonces, ¿qué es este trastorno? O sea, ¿qué se caracteriza? O podríamos decir que hasta cierto punto podemos nosotros decir que, bueno, que es una persona que, que está obsesionada con el orden, que está obsesionada con ciertos aspectos que no son, o sea, que estas características son incluso valoradas a nivel de la cultura. Si tú te pones a pensar, toda persona, admiramos que una persona sea ordenada, que le guste que las cosas salgan bien, que estén enmarcadas dentro de lo bueno, ¿no es cierto? Nosotros la valoramos. Entonces, es muy difícil ya decir cuándo ya se convierte en un trastorno. Un trastorno se convierte es cuando ya entra dentro del plano obsesivo. Es decir, obsesivo, la persona ya llega a tener problemas en varios aspectos o al menos en algún aspecto de su vida. Generalmente este tipo de personas, el problema generalmente se centra ya a nivel laboral y a nivel familiar, ¿ya? Es decir, llevan a su obsesión a querer que las demás personas se adapten y, o sea, se rijan por sus reglas, por su manera de pensar. Entonces, ahí estamos hablando de que ya estas características de esta persona se han vuelto ya patológicas, ya. Es decir, porque ya está de alguna manera afectando a algunas partes de lo que es su forma de vida. Entonces ahí ya podremos decir que estamos frente a un trastorno. Ya. ¿Cuál es la psicopatología que caracteriza a este trastorno de la personalidad? ¿Qué lo caracteriza? La Bueno, psicopatología, los síntomas que se pueden presentar. claro, exactamente lo que ya te vengo diciendo, o sea, las, las características generalmente de este tipo de personas es que son obsesivas con algunas
intransigentes, digamos, se podría decir, con algunas situaciones, por ejemplo, que puede ser el orden, que puede ser el perfeccionismo, ¿sí? El perfeccionismo por las cosas, eh, la inflexibilidad ante estos aspectos de no dar paso digamos, a algo que se adapte, que sea diferente, que sea flexible ante la situación. No, para ellos tiene que ser, si hay unas reglas que ellos las consideran, estas reglas tienen que ser a rajatabla, se podría decir. ¿Sí? Entonces, esas características, por lo general, las encontramos dentro de eso. Obviamente, tú puedes ir por ejemplo, al DSM-5, al C10, y vas a encontrar allí ya características más específicas para poder determinar si estamos frente a este tipo de trastorno. ¿Cómo se puede desarrollar este trastorno narcísico de la personalidad? ¿Te refieres a las causas? Sí, a las causas de por qué lo que lo provoca. En realidad, como la personalidad es algo que se va construyendo con el tiempo y se va adaptando, se va realizando, la persona va generando sus propias características, como ya te expliqué, que era la personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trastorno, es cuando ya se sale dentro de lo que, entre comillas, llamamos la norma, ¿sí? Es decir, el, el, eh, pero decir exactamente cuáles son las causas de algo. Sí, pues hay hipótesis, o sea, hay hipótesis que se podría decir eventos traumáticos, golpes a nivel biológico, así, pero no son concluyentes, o sea, ninguno de los trastornos se podría decir efectivamente. Lo que sí se sabe es que es una multiplicidad de factores, porque la psicología, como tú entenderás, no es algo realmente eh, uno más uno es dos, sino estamos hablando de un montón de condiciones, de factores que influyen en nuestra psique como seres humanos. Entonces, ahí dentro de todos esos factores podemos encontrar eh, que es multifactorial. Todo esto es multifactorial. La mayoría de los trastornos de la personalidad son multifactoriales. Habrá alguna carga genética, habrá algún componente de eso, pero también hay mucha incidencia a nivel social, o sea, ¿sí? Por ejemplo, incluso algunas características de las personas así, incluso tienen que ver con aspectos religiosos, incluso se ha encontrado que hay tics, algunos tics a nivel facial, por ejemplo, que cierran los ojos, o sea, como que también se asocia con otros trastornos, por ejemplo, como con la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que también que convergen cuando estamos hablando de estos trastornos, no hay una sola, no podemos hablar de una sola causa, ¿no? Hay múltiples factores que estarían presentes, podríamos decir, de estos trastornos. Doc, ¿y cuál sería el tratamiento para este trastorno? Bueno, los trastornos, estos trastornos generalmente los psiquiatras los tratan en algunos aspectos con fármacos, pero también es imprescindible, que no se puede prescindir de la psicoterapia. Y como te expliqué que también como los trastornos de personalidad casi no son muy objeto de consulta, ¿no? Porque la persona muchas de las veces no es consciente de la problemática que llega. Si llega, digamos, al psicólogo, al psiquiatra, alguna cosa, es porque es por la conflictividad del problema, del trastorno que ya ha llegado a afectar su ámbito laboral o familiar. Entonces, ya son las otras personas las que dicen busca ayuda, necesitas ayuda, es decir, ya y no es por lo que ven digamos, porque le guste el orden, porque le guste el perfeccionismo, no es por eso, sino por el conflicto en sí de la persona. Entonces, ya lo que ha afectado a su nivel social o familiar o a cualquier otro ámbito es recién, pero es por ese problema que de pronto llega. Entonces, cuando llega a las consultas, lo que se hace es ya ver, o sea, que de pronto se esté tratando de este trastorno y hacer un diagnóstico y obviamente poder emprender un tratamiento.
psicoterapia. Obviamente que los trastornos de personalidad son de larga data, no es algo que tú vas a solucionar a corto plazo. Son generalmente las personas que tienen trastornos de la personalidad, muchas de las veces necesitan una psicoterapia eh, permanente, podría decir incluso que de por vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como son características que marcan su forma de ser y forma de ver la vida, entonces se vuelven estas características permanentes. Entonces siempre van a necesitar la ayuda para poder ser más viable. Que estas características no afecten tanto sus ámbitos de vida. Eso, Fernanda. Muchas gracias, psicólogo Patricio Andrade. Fue un gusto que me aclarara mucho más sobre este trastorno muy interesante. Gracias por su tiempo. Muchas Claro.